En este video de cálculo vectorial vamos a hablar acerca de superficies. Pero primero, ¿qué es una superficie? Una superficie es esta área que se obtiene al evaluar una función de x, y, z, una función tridimensional, para diferentes valores de x, y, z. Todos los valores que satisfagan esta ecuación, si nosotros lo graficamos en el espacio tridimensional, vamos a obtener una figura llamada superficie. Por ejemplo, sabemos que esta ecuación corresponde a la de una parábola, pero ¿esto cómo se vería en un espacio tridimensional? Se vería como si fuera una hoja de papel doblada. Y ahora, ¿cómo le haría yo para graficar algo así si no tengo una computadora o algún software especial? Lo que tengo que hacer es obtener la traza de esta superficie. ¿Qué es la traza? Imagínenselo que yo tomo una rebanada de esta figura tridimensional y la figura que se dibujó en esta rebanada, o en este caso la intersección de este plano que está cortando mi figura tridimensional y mi superficie, lo que se obtiene va a ser mi traza. Para obtener la traza de mi superficie tridimensional, lo que tengo que hacer es escoger alguno de los ejes. En este caso escogí Y porque no aparece dentro de mi función tridimensional. Le asigno el valor de una constante, por ejemplo, -1. Este valor lo sustituyo dentro de mi función tridimensional. Ya una vez que ya escogí la variable que se va a quedar constante, para las dos variables restantes voy a hacer una tablita donde evalúe diferentes valores de x dentro de mi función y obtenga su correspondiente valor de z. Esos valores los voy a graficar y obtendría mi correspondiente traza de esta función para k igual a -1. Ahora tengo que repetir este mismo proceso, pero para un valor diferente de k. No sé, por ejemplo, 0. Escojo una constante diferente, la sustituyo dentro de mi función original y vuelvo a hacer una tablita de x y de z y la vuelvo a graficar. En este caso, como y no participa para nada dentro de mi función, pues me va a quedar exactamente la misma figura, no importa qué valor de y yo seleccione. Si ya obtuve trazas para diferentes valores de y, en este caso y igual a -1, y igual a 1 y y igual a 3, para obtener mi superficie tridimensional, lo único que habría que hacer es unir estas tres trazas, usar un poquito de imaginación. Y ya tengo mi superficie tridimensional. Tengo otra función, la cual quiero obtener su superficie, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Aquí ya me adelanté un poquito y esta superficie corresponde a la de un cilindro. Otra vez, si yo no sé cómo se ve esta figura, lo que tengo que hacer es obtener la traza para esta ecuación. ¿Cómo lo voy a hacer? Tomando una rebanada de esta superficie tridimensional y dibujarla en un plano bidimensional. Entonces, esta rebanada que yo les digo es como si tomara un plano, una hoja de papel, la atravesara dentro de mi figura y la intersección entre esta hoja de papel y mi figura es la traza que estoy buscando. Esta ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, corresponde a la del círculo de radio unitario. Entonces, para obtener la traza, yo tengo que escoger un valor constante para z y asignarle algún valor, en este caso, por ejemplo, -1, sustituirlo en mi ecuación original y a partir de esa ecuación graficarlo
en mi plano bidimensional, dándole diferentes valores a X, calculando su correspondiente valor en Y. Una vez que ya obtuvimos la traza para un valor de K, pues, lo que tenemos que hacer es cambiarlo por otro, por ejemplo, aquí Z igual a 0, y después para Z igual a 1, o Z igual a 2. Grafico estas tres trazas que obtuve, que son tres círculos, pero a diferentes alturas. Uno en Z igual a menos 1, Z igual a 0 y Z igual a 1. Uno, estas tres trazas, y con eso ya me puedo dar una idea de cómo va a quedar mi superficie tridimensional. Entonces, tengo ahora otra ecuación, y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Otra vez quiero obtener su superficie tridimensional. Tengo que hacer trazas de esta superficie tridimensional. En este caso me conviene hacerlo en el eje X porque no aparece dentro de mi ecuación. Para diferentes valores de X voy a tener diferentes trazas. En este caso, para esta figura yo tengo tres trazas. Una en X igual a menos 1, otra en X igual a 0 y otra en X igual a 1. Uno estas tres trazas en la misma dirección de X, y ya que me puedo dar cuenta que es otra vez un cilindro, pero este cilindro está alrededor del eje X, mientras el que teníamos antes estaba alrededor del eje Z. Pero ¿qué pasa si ahora tengo una ecuación donde se encuentran las tres variables? Los ejemplos anteriores era muy fácil escoger sobre qué variable hacer mis trazas. Simplemente había que escoger la que no estuviera en mi ecuación. Pero ahorita que tengo las tres ecuaciones participando de alguna manera, pues hay que escoger a las tres. Entonces vamos a hacer trazas para cada una de las variables. Ahorita voy a escoger un valor constante para la variable z igual a 4. Z igual a 4 lo voy a sustituir en mi ecuación. Me va a quedar 4 igual a 4x al cuadrado más y al cuadrado. Esta ecuación corresponde a la ecuación de una elipse. Lo grafico. Sí, efectivamente es una elipse, le faltó poquito para hacer un círculo. Ahora voy a hacer una traza para la variable x. Escojo x igual a 1, sustituyo esto dentro de mi ecuación, me va a quedar z igual a 4 más y al cuadrado. Cuando esto lo grafique se va a ver como una parábola, pero que se encuentra sobre los ejes y y z. Después voy a sacar otra traza, pero ahora en el eje y. Ahora voy a escoger un valor constante para y voy a graficar, obtener trazas para cuando y es igual a 1. Este y igual a 1 lo sustituyo en mi ecuación y me va a quedar z igual a 4x al cuadrado más 1. Esto es otra vez una gráfica de una parábola, pero ahora se va a encontrar sobre los ejes z y x. Entonces, las trazas significa que estamos viendo la figura desde la perspectiva de esa variable. Por ejemplo, aquí, cuando estamos haciendo trazas sobre el eje Z, es como si estuviéramos viendo esta figura desde arriba. Entonces, si la vemos desde arriba, se va a ver como una elipse. Cuando estamos haciendo trazas o rebanadas sobre el eje X, como si la estuviéramos viendo de lado o de frente.
y se va a ver como una parábola. Y si ahora tomamos rebanadas alrededor del eje Y, también se va a ver como una parábola. Si yo junto mis tres trazas en este espacio tridimensional, pues todavía como que nos falta un poquito de información, con unas cuantas trazas más alrededor del eje X y unas cuantas trazas más alrededor del eje Z, y vamos a obtener, si hago múltiples trazas alrededor del eje X, múltiples trazas alrededor del eje Y, múltiples trazas alrededor del eje Z, y junto todas estas trazas, voy a obtener una figura muy parecida a esta, que corresponde a la de un paraboloide elíptico. Recibe este nombre porque si lo vemos desde arriba, se ve como una elipse, pero si la vemos de frente o de lado, se ve como una parábola. Entonces, para las superficies cuadráticas, tenemos una ecuación, que es el caso más general que nos podemos encontrar, que es a veces x al cuadrado más b veces y al cuadrado más c veces z al cuadrado más d veces x por y más e veces y por z más f veces x por z más g por x más h por y más y por z más j. Este es el caso más general que nos podemos encontrar, donde todas las letras mayúsculas desde la A a la J son constantes y las letras X, Y y Z son variables. Ya vimos que para obtener las superficies tridimensionales necesitamos obtener primero la traza de esta superficie tridimensional, y la traza de las superficies tridimensionales no es más que una gráfica en dos dimensiones. Las posibles funciones o formas de figuras en dos dimensiones que nos podemos encontrar más comúnmente son estas que tengo aquí: la circunferencia, la parábola, una elipse, que es un círculo aplastado, y la hipérbola. Entonces, dependiendo de los valores que tengan estas constantes A, B, C, D, E, F, G, H y J, vamos a obtener diferentes superficies tridimensionales. El primero de estos casos que vamos a analizar es el siguiente, el de una elipsoide. Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado entre diferentes constantes a, b y c. Todas estas ahorita por simplicidad igual a 1. En este caso, para el caso de esta superficie tridimensional, todas las trazas, independientemente del eje que yo escoja para moverme, si alrededor de hacer rebanadas en el eje X, hacer rebanadas en el eje Y o hacer rebanadas en el eje Z, para todos los casos lo que voy a obtener va a ser una elipse. Para la siguiente superficie tridimensional, una de estas variables se fue para el otro lado de la igualdad. Entonces ahora voy a tener una de esas tres al cuadrado de un lado de la igualdad y del otro lado las dos restantes. Para esta figura, si yo hago trazas alrededor de la variable que se quedó sola, lo que voy a ver van a ser elipses. Si yo hago trazas alrededor de x y de y, que son las variables que se quedaron juntas, lo que voy a ver van a ser hipérbolas, pero solo en el caso en el que escoja una constante diferente de 0. Si escojo x igual a 0, lo que voy a obtener va a ser una línea recta. Me va a quedar z al cuadrado entre c al cuadrado igual a y al cuadrado entre b al cuadrado. Y si yo saco raíz cuadrada en ambos lados, lo que voy a obtener va a ser z entre c igual a y entre b, que corresponde a la ecuación de la línea recta. La siguiente superficie es la del paraboloide elíptico. En este caso,
la variable que se quedó sola del otro lado de la igualdad ya no va a estar elevado al cuadrado, sino va a tener una potencia unitaria, lo que va a provocar que las trazas que yo haga alrededor de esta variable que tiene potencia unitaria, para el caso de esta ecuación que es z, lo que yo voy a visualizar van a ser elipses, mientras que las trazas que yo haga alrededor de x o de y, que son las variables que se encuentran juntas y elevadas al cuadrado, lo que yo voy a obtener van a ser parábolas. Para la siguiente familia de superficies, que son los hiperboloides de una hoja, voy a tener x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado, pero una de estas tres variables va a tener un signo negativo. Esto va a provocar que las trazas que yo haga alrededor de la variable que tiene signo negativo se van a ver como una elipse, mientras que las trazas que yo haga alrededor de x o de y, que son las variables que están elevadas al cuadrado y con signo positivo, van a corresponder a la de una hipérbola, ya que la ecuación resultante va a coincidir con la de una hipérbola. Para la siguiente familia de superficies tridimensionales tenemos a los paraboloides hiperbólicos. En este caso voy a tener una de las variables elevado a la potencia 1. Del otro lado de la igualdad voy a tener una variable elevado al cuadrado, la otra también, pero una de ellas va a tener signo negativo y la otra signo positivo. Las trazas que yo haga alrededor de la variable con potencia unitaria, en este caso z, se van a ver como una hipérbola, ya que las dos variables restantes van a coincidir con la ecuación de la hipérbola. Mientras que si yo hago trazas alrededor de la variable x o la variable y, que son las que se encuentran al cuadrado, van a coincidir con una parábola. La siguiente familia de superficies tridimensionales es la del hiperboloide de dos hojas. Esta se parece mucho a la de la elipse, pero tenemos ahora dos variables con signo negativo y una con signo positivo. Esto va a provocar que las trazas que yo haga alrededor de la variable con signo positivo se van a ver como una elipse siempre que yo me encuentre fuera de esta región, y eso lo voy a lograr cuando escoja esta constante a la cual voy a igualar z que sea mayor que c, para que z al cuadrado entre c me dé algo que sea mayor que la unidad, y cuando lo pase restando aquí me quede algo que sea diferente de 0. Cuando ese caso o esa condición se cumpla, mi ecuación resultante va a coincidir con la de la elipse. Mientras que si yo hago trazas alrededor de mis variables x y y, que son las variables que tienen signo negativo, lo que yo voy a ver va a ser una hipérbola, porque la ecuación resultante va a coincidir con la ecuación de una hipérbola. Eso es todo por este video. Les voy a dejar una pequeña tarea donde tengan las trazas de algunas funciones, y si es posible grafiquen su figura tridimensional, ya sea que lo hagan a mano o con ayuda de algún programa.